importantes de toda Inglaterra, en la ciudad de Londres, de una forma más concreto, se llama Hyde Park. Y no sé si sabéis, pero a día de hoy en la ciudad de Londres está ocurriendo algo totalmente inesperado, que es una sequía que ha provocado que gran parte de los jardines y de los parques se acabe secando. Y este parque, que es mítico a todos los niveles, y os animo a poder mirar imágenes en internet, era el pulmón verde de la ciudad de Londres, a día de hoy es un secarral, es un absoluto desierto. Los expertos dicen que ha caído un 7% de la lluvia habitual en estas fechas en la ciudad de Londres. Estaban sobre aviso de que eso podía pasar. Estaban avisados de que era una realidad, de que la previsión meteorológica era que cayese menos lluvia. Pero las autoridades, el gobierno del ayuntamiento de la ciudad de Londres y las autoridades entendieron que tenían que seguir el mismo tratamiento que habían seguido hasta entonces para poder cuidar el parque de Hyde Park, y no hicieron nada distinto, no hubo una evolución. El resultado de esto, como insisto, podéis ver en internet, es de un parque que tiene tremendo potencial para ser un pulmón verde de la ciudad a un auténtico desierto, un secarral que a día de hoy incluso a las personas que son nativas de ahí les lleva a profunda decepción y tristeza de ver. Ante los inconvenientes que podamos tener como personas, como iglesias, como sociedad, ¿cómo afrontamos esos inconvenientes? Ante nuevas soluciones, ante nuevos problemas, ¿estamos dispuestos a evolucionar o estamos dispuestos a quedarnos encerrados en lo que tradicionalmente hemos hecho, en lo que pensamos tradicionalmente, en nuestras costumbres o en lo que siempre nos ha funcionado en épocas pasadas? El texto bíblico nos anima a reflexionar a que ante situaciones concretas, situaciones nuevas, debemos ser honestos, pero también debemos ser flexibles en ciertas áreas, en ciertas tradiciones, para poder dar una respuesta que sea de bendición a los problemas reales que se nos presentan dentro de una sociedad cambiante, de una sociedad compleja y de una sociedad que requiere estar al día. Animamos pues a que podáis pausar el vídeo en un momento para poder leer el capítulo 15 de Hechos. La lectura de hoy es un poco más extensa, pero os animamos a que podáis pausar el vídeo y a que leáis los 31 versículos con un cierto detalle, porque es interesante. Así que pausad el vídeo y podéis leer el capítulo 15 de Hechos. Podemos ver que, si ya lo habéis leído, es una iglesia que no nos resulta extraña. Si sois habituales o si habéis estado en los cultos de las semanas anteriores y demás, podéis ver que la iglesia de Antioquía, que es la que, digamos, provoca este concilio, es una iglesia que hemos estado estudiando. Y vemos, en primer lugar, que una iglesia en la que todo funcionaba. Os animamos a escuchar vídeos antiguos, o si lo escucháis por Spotify también, grabaciones anteriores. La iglesia funcionaba bien, pero cuando todo parece que funciona bien, aparecen problemas. Y el problema que tenía Antioquía era una cuestión a nivel doctrinal. ¿Qué hacemos con las personas que no son judías? Las convertimos al judaísmo, tienen que seguir los ritos del judaísmo, las tradiciones, las fiestas del judaísmo, sí, no, hay que comer con ellas, sí o no. Era una cuestión que se les planteó. Y la situación que es interesante aquí no es tanto que en una iglesia surgiese un problema, sino cómo resolvieron este problema. Ante la duda que les surgió, antes de que escalase el problema, antes de que escalase la situación, enviaron a unas personas a la ciudad de Jerusalén diciendo a los apóstoles, a los que tenían más conocimiento sobre el tema: mirad, tenemos estas preguntas, tenemos estas cuestiones, ¿qué hacemos al respecto? El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, el mensaje que estaban viviendo era demasiado importante, demasiado transformador, demasiado emocionante para que una cuestión aparentemente secundaria les pudiese llevar a opacar. Insisto, ante la problemática, la iglesia de Antioquía no rehuye, no la deja guardada, no la aparca, sino que tiene la predisposición de tomar iniciativa y decir: vamos a resolver este problema, no vamos a demorar la situación y vamos a resolverlo de la forma adecuada. Lamento decirlo así, pero aunque hagamos las cosas bien, aunque tú hagas las cosas bien en tu trabajo, en tu familia,
en tu iglesia, aunque se hagan las cosas bien, los problemas pueden suceder. Y a veces un pequeño problema que parece que es una cuestión insignificante se puede convertir en un problema muy grande que puede torpedear algo que se ha hecho bien durante años, durante meses, durante décadas. Puede ser que cuando veamos que hay algo que no funciona o algún elemento pequeño en nuestro día a día que rompe esa rutina que funciona, nos puede restar el ánimo. Y eso es legítimo y eso es lógico. Pero el texto bíblico nos anima a que cuando surjan problemas en nuestro día a día, cuando surjan elementos que no nos gusten, cuando surjan dudas que nos hagan trastabillar un poco y que incluso nos quiten el ánimo, no tengamos la tendencia rápida de enviar todo fuera, de cerrar todo y de quedarnos en un estado de frustración en el que desechemos todo aquello bueno, desechemos lo que hemos tenido y caigamos en una frustración crónica. En una sociedad de comida rápida, una sociedad fast food en la que estamos, si no conseguimos éxito constante, nos frustramos. Y si incluso aunque tengamos éxito dentro de nuestro día a día, como iglesia, como familia, insisto, como trabajo, a nivel personal, a nivel emocional, puede salirnos todos bien, puede salir todo bien, pero si hay algo que no funciona o algo que se tuerce, tenemos la tendencia a entender que todo está mal y la tendencia humana que nos sale es a desecharlo todo, a rendir, a abandonar y a dejar todo esto de lado. El texto bíblico nos anima a que no caigamos en este error. Si hay algo que no funciona, si hay algo que no entiendes, si hay algo que se ha torcido, si hay algo que no acabas de comprender por qué se está dando, si hay algo en lo que tienes dudas, afronta esa situación. Si cuesta, si es una situación que es difícil, ten el propósito de pedirle al Señor paciencia, perseverancia y constancia para poder dar una solución a la problemática que estás abordando. Aunque todo te vaya bien, siempre habrá posibilidad de que haya algo que se tuerza. Y cuando algo se tuerce, tenemos la responsabilidad de no dejarlo de lado, de no eludir esa problemática y delante del Señor pedirle que nos dé paciencia, constancia y perseverancia para poder resolver aquello que nos preocupa. ¿Qué reacción tenemos cuando tenemos inconveniente? ¿Nos frustramos? ¿Lo tiramos todo a la basura? El Señor nos dice que no es la actitud correcta. La actitud correcta es plantarse delante de la situación y delante del Señor pedirle valentía, pedirle perseverancia y pedirle fuerza para poder clarificar esa situación. En segundo lugar, vemos que cuando les presentan la problemática o la duda que tenía a la iglesia de Antioquía, los ancianos y los apóstoles tienen un debate interesante. Y el debate interesante versa sobre que no solo habían visto la conversión de los cristianos de Antioquía, sino que el propio Pedro, capítulos antes, había recibido una visión y había visto que el Evangelio, el mensaje de Jesús, también se predicaba y también tenía utilidad y también el Espíritu Santo entraba en Cornelio, una persona que no era judía, que no venía de origen judío. Entonces, debemos entender que era un tema complejo, secundario, pero complejo. La tradición que tenían las personas de Jerusalén, la iglesia más primitiva, las personas que habían estado en contacto con Jesús eran personas judías, venían de un contexto judío. Las personas judías, por si no lo sabéis, no tenían costumbre, pues tenían prohibido compartir no solo espacios con personas que no lo fuesen, sino especialmente compartir comida, compartir tiempo y compartir relación con personas que no eran judías. Eso es lo que habían hecho durante los primeros años posteriores a la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, en Hechos 3. Eso es lo que habían hecho, la dinámica que habían tenido hasta entonces. Pero delante del Espíritu Santo, delante del Señor y hablando entre ellos, vieron que la comprensión debía cambiar. El aspecto, digamos así, secundario sobre qué tipo de relación tenemos con las personas que no vienen de una etnia como nosotros, puede parecer secundario, puede parecer que no es el elemento central de la fe cristiana, pero la comprensión que tenían hasta ese entonces estaba cambiando. Vieron delante del Señor
que aquella tradición que tenían de no comer y de no pasar tiempo con gentiles, con personas que no fuesen judías, vieron que esa tradición, según iba evolucionando su comprensión, no tenía sentido y debían cambiarlas. Ahora yo os animo a que hagamos un ejercicio mental, porque esto quizá no venimos de un trasfondo judío y pues nos parece bastante extraño, pero imaginaos, ellos les habían enseñado desde pequeños que no podían compartir tiempo y que no podían comer con personas que no fuesen judías. Imaginaos la incomodidad que les suponía eso. Habían hecho algo toda su vida y ahora de repente le decían, y a estas personas que en su momento considerabais que eran impuras, ahora debéis compartir tiempo con ellos porque era una simple tradición y no forma parte del núcleo esencial de creencias de esta fe que nos enseñó Jesús. Imaginaos la incomodidad. Pues a pesar de la incomodidad, estaban llamados a seguir evolucionando en este aspecto y a pedir delante del Señor comprensión profunda de qué era básico y de qué era tradición. Te digo un spoiler. Tu fe, si está arraigada en Cristo, puede estar certera y puede estar convencida de que si ponemos nuestra fe en el Señor Jesús como Señor y Salvador, tenemos una fe y una garantía tanto de identidad presente como de salvación futura. Pero sí que es cierto que hay aspectos dentro de la fe cristiana que hay un autor que lo describe así, hay algunos elementos que están escritos en boli, es decir, que no se pueden borrar, y otros elementos que parecen secundarios y que son secundarios y que deben estar escritos en lápiz. Hay muchos elementos en los que a día de hoy tenemos un conocimiento, una comprensión o incluso interpretamos de alguna manera determinada. El texto bíblico nos da una comprensión también de que debemos ser humildes respecto a cómo interpretamos elementos especialmente del día a día, de la ética cristiana y cómo nos relacionamos tanto en la iglesia como con las personas que nos rodean. Estoy convencido de que estaremos todos de acuerdo si decimos que la comprensión que tenemos sobre la vida va evolucionando según vamos creciendo, según nos vamos relacionando con entornos de lo que nos rodean. Aspectos secundarios de la fe, a la hora de interpretar algunos elementos, algunas tradiciones, algunas costumbres cristianas que tenemos, también son elementos secundarios y es posible que acabemos entendiéndolos de una forma distinta a lo que entendíamos unos años atrás. El texto bíblico nos anima a reflexionar qué son elementos básicos de la fe cristiana según la palabra del Señor y qué son interpretaciones o tradiciones que a día de hoy las entendemos así, pero que debemos ser humildes para saber y reconocer que son nuestras interpretaciones y que posiblemente, dependiendo de cómo evolucionen el tiempo, de cómo tengamos una comprensión de la realidad, es posible que entendamos que estén escritas en lápiz y que no son directamente palabra de Dios. Qué necesario es que sepamos diferenciar lo que es el núcleo base del Evangelio, el núcleo base de quién es Jesús, de quiénes somos nosotros, de qué ha hecho Dios a través de la obra de Jesús y de la identidad que tenemos en Él, ese elemento base del Evangelio, y luego otros aspectos que a lo largo de la historia hemos ido entendiendo, hemos ido interpretando y que también vamos evolucionando. Cuando estamos diciendo esto no decimos que hay que tirar las tradiciones a la basura, que hay que tirar el día a día y la forma de entender la espiritualidad que tenemos a día de hoy, tirarla totalmente a la basura. Simplemente debemos decir que tal y como hicieron los apóstoles, estaban dispuestos a que elementos secundarios de la fe que estaban diciendo, de la comprensión del cristianismo que tenían, elementos secundarios podían ir evolucionando. Aunque te incomode, y aunque me incomode, porque reconocer cambios, la estabilidad, la tradición nos da seguridad, nos da una cierta seguridad. Pero aunque te incomode, y aunque nos incomode, ¿estamos dispuestos a reconocer que nuestras tradiciones, nuestras costumbres como iglesia, nuestras costumbres espirituales pueden potencialmente ir evolucionando? El núcleo del Evangelio no evoluciona, pero nuestra comprensión sobre el día a día es posible que vaya evolucionando
según vayamos viendo, según vayamos aprendiendo y según el Señor nos vaya mostrando. ¿Estamos dispuestos a ir más allá de creencias y tradiciones? ¿Estamos dispuestos a seguir solamente arraigados y que nuestra fe solamente dependa de lo que está escrito en boli y no de lo que está escrito en lápiz? Pues oremos para que también pueda ser una realidad como lo fue en el caso de los apóstoles. Y por acabar, resulta muy curioso que de los requisitos que potencialmente tenían en las tradiciones como judíos, como personas que venían de un trasfondo judío, para la iglesia de Antioquía la respuesta que les dan es: no tenéis que seguir este tipo de tradiciones, no tenéis que seguir esas costumbres judías que habían en ese momento, pero sí que se prescribe una cosa. Se les prescribe que busquen y anhelen la santidad. Santidad es una palabra que suena mucho en las iglesias, pero que no significa otra cosa, según la RAE, que estar apartado, estar consagrado, estar dedicado en exclusiva a Dios en este caso. Es decir, no ser uno más del entorno, sino estar dedicado, estar consagrado, estar apartado, es decir, pertenezco solamente a Dios. No solamente es una creencia personal, no solamente es una creencia interior, sino que también es algo que se vive y se proyecta hacia afuera. No seguían una simple filosofía vital en el que había que hacer varias cosas, en el que había que decir ciertas cosas, en el que había que seguir ciertos cultos y demás, sino que vivían un mensaje en el que ellos sabían que estaban apartados exclusivamente para Dios, y las personas que les rodeaban veían y decían: uy, estas personas no son uno más, sino que tienen algo distinto y actúan de una forma distintiva, actúan como no actúa nadie más. Perdón por ser pesimista, pero nunca vas a ser perfecto. Yo tampoco. Nunca nadie va a ser perfecto. Pero sí podemos desear y anhelar, sea un deseo, ser santos y ser apartados. Podemos y debemos anhelar la santidad. Debemos anhelar que tanto nuestra conducta personal como aquello por lo que nos conozcan es que seamos distintos, que no seamos personas que siguen como el resto. Debemos desear que el Señor, a través del Espíritu, nos siga haciendo santos, y debemos quererlo con anhelo. El poder crecer a través del Espíritu Santo, que nos siga perfeccionando nuestra vida, no es algo que solamente suceda, sino que es algo que debemos desear con todas nuestras fuerzas. No somos mejores que nadie, tengámoslo claro, no somos mejores que la gente que nos rodea, pero estamos llamados a ser santos. ¿Queremos ser santos? ¿Queremos que el Señor nos vaya perfeccionando, nos vaya purificando y nos vaya tocando y moldeando conforme a su imagen? La respuesta clara y obvia puede ser sí, pero lo cierto es que para poder desear esa realidad debemos ser muy conscientes de que nuestros deseos, nuestras prioridades, no somos nosotros quien las marquemos, sino que es el Señor quien quiere dictaminarlas y quien quiere moldearnos en base a sus prioridades, a sus preferencias y a sus acciones. Oro para que el Señor nos ponga en nuestro corazón el deseo, el anhelo de querer ser santos, y de que las personas de nuestro alrededor nos vean como santos, nos vean como personas apartadas, nos vean como personas distintas, como personas a las que Dios ama y a las que aman profundamente a Dios. Ante retos difíciles como podemos tener como sociedad a día de hoy, estamos llamados a tener una conducta determinada y a pedirle al Señor que nos haga perseverantes. Recordemos, ante los inconvenientes, no olvidemos y no descuidemos el problema, no lo intentemos apartar, pidámosle al Señor que nos dé perseverancia y que nos haga ser explícitos a la hora de querer resolver el problema. Que el Señor nos ayude a poder diferenciar qué aspectos están escritos en boli, qué aspectos son centrales de nuestra fe y qué aspectos deben ser entendidos como tradiciones o costumbres que ahora tenemos o que interpretamos de esta manera,
pero que son secundarias y a las que no nos debemos aferrar y que nuestra fe no debe depender de ello. Seamos humildes también a la hora de interpretar elementos secundarios de la palabra del Señor. Y por último, el Señor nos prescribe, nos anima y nos exhorta a que deseemos ser santos, a que no nos conformemos con ser unas personas sin más, a no llamar la atención, sino que en nuestro interior deseemos que el Señor nos siga haciendo santos y que también las personas que nos rodeen puedan ver esa realidad en nuestra vida. Pues que el Señor nos bendiga y que el Señor siga cuidando a todos y a cada uno de nosotros a lo largo de este día y a lo largo de los retos que tengamos por delante. Amén.